Ok, comienza. Hola, mi nombre es Edward, vengo del estado Miranda, soy María Loncero, practico el ritual de María Dionza, ¿Desde hace cuánto tiempo? tengo ya 26 años practicando el ritual de María Dionza, he hecho 15 bailes de candela en la montaña. ¿Cómo te preparas? ¿Cómo son los preparativos para el baile de la candela? Mire, hay que prepararse psicológicamente, espiritualmente y físicamente, prepararse durante 3 meses. Una preparación que sea muy segura. Eso es lo que le da la seguridad a uno realmente de ese gran ritual, de salir sanamente de ese ritual. ¿Qué es lo más impresionante que has visto en la montaña? Mire, en sanaciones espirituales y milagros que ha hecho María Dionza con personas enfermas, niñas enfermas, que las levanta. Ya con personas que ya la persona que le han dado ya, se llama, le han dado, Desahuciado. Ajá, desahuciado. Con los médicos he visto milagros de María Dionza que los levanta, como también he visto grandes milagros con los indios cuando levantan la mano con sus conjuros, con sus oraciones indias, que llueven, mueven tormentas, mueven relámpagos. ¿Cómo fue tu primera participación en un baile de la candela y hoy en día cómo te sientes cuando lo practicas? Y la primera vez, como todo, realmente es un poco nervioso la cuestión, porque realmente la candela quema y uno es carne y hueso, como todo ser humano también tiene su temor, pero a medida que va pasando el tiempo ha sido nuevo preparamiento y he aprendido a dominar y a controlar ya este ritual espiritual. ¿Cómo aprendiste la religión? ¿A través de quién? ¿Familia, amigos? Mira, a través de familia, de mi padre, a través de cumpliendo misiones espirituales con grandes materias reconocidas en la montaña, participando en curación y sanación y ayuda de todas las personas que han necesitado ayuda espiritual y muchas peticiones espirituales, más que todo, muchas limpiezas, muchos baños y mucha concentración, muchas meditaciones en sitios naturales. ¿Cómo es el ingenio? Bueno, la montaña de mi ingenio es una montaña que está ubicada en la zona de Guatire, una zona que tenemos por lo menos grandes partes de Periquita, de Guarena, Guatire y Caracas y Barlovento nos visitan en esa montaña para practicar el ritual. Rituales espirituales de sanaciones, baños, de todo. ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia? Constantemente, porque todos los días está llegando gente, más que todos los fines de semana, pero sí constantemente llega gente todos los días. Cuando vamos a hablar de la estructura teológica, hay que contemplar, en el caso de María Dionza, 2 niveles. Un nivel que está por encima de ella, que es fundamentalmente la Santísima Trinidad y la Virgen María, y otros niveles jerárquicos que son a partir de ella. A partir de ella, la primera organización de los grandes grupos por afinidad de los espíritus son las llamadas cortes. Estas cortes, digamos, siempre están propensas a un gran crecimiento y se van agrupando en base a lo que pudiéramos llamar, desde el punto de vista fenomenológico, espiritualidades comunes. Por ejemplo, la corte vikinga, la corte malandra, la corte de los guanes, la corte india, la corte africana, etc. Y un poco por encima de esa corte y al lado de María Dionza está lo que sería el emblema de la fusión de la nacionalidad con el negro primero, representando a los negros, el indio Guaycaipuro y Simón Bolívar. Este es más o menos lo que pudiera ser parte de la estructura básica, pero hay que insistir en que estas cortes están en pleno proceso de crecimiento. Es decir, es una manera como la religión o el culto de María Dionza se va extendiendo o se va ampliando de acuerdo a los requerimientos de los fieles. ¿Cómo interpretar esta búsqueda de fieles que parten del catolicismo, de una base católica, y luego buscan como que canalizar algunas necesidades que no encuentran en el catolicismo a través de este tipo de creencias populares? Bueno, el concepto que se usa en fenomenología, que lo hemos destacado en otras investigaciones, es lo que se llama la doble adscripción religiosa. Cómo un fiel puede pertenecer a lo que pudieran comprenderse como 2 religiones distintas y sin embargo el no sentir que hay ninguna contradicción, porque a veces esas religiones son complementarias. Eso sucede en muchos lugares del mundo. Por ejemplo, en Japón es muy conocido que los budistas japoneses son además shintoístas.
O en Corea del Sur es muy conocido que los budistas son a la vez chamánicos, o sea, son de religiones chamánicas. El concepto de doble adscripción religiosa nos permite ver y preguntarnos cómo un fiel puede participar de dos religiones y asumirlas de modo complementario y no de modo antagónico. En este caso, por lo menos en lo que uno observa del culto de María Leonza, hay una especie de suma de voluntad de acoplamiento, para lo cual la Iglesia Católica cumple una cantidad de funciones y en el culto de María Leonza cumple un conjunto de funciones un poco más directas. Es decir, por ejemplo, en el caso del catolicismo se venera, por supuesto, y ellos lo aceptan al rezar el credo, se venera a un Dios Padre Todopoderoso y a una Trinidad que está muy, muy por encima de la vida cotidiana, tal como es vivida por los fieles. Y cuando los fieles quieren resolver cosas de la vida cotidiana, apelan entonces a unos intermediarios más directos. El grueso de los fieles del catolicismo, los intermediarios que utilizan son fundamentalmente los santos y las advocaciones de la Virgen. En cambio, los fieles de María Leonza utilizan espíritus, digamos, mucho más cercanos, especialmente enraizados en la geografía nacional. Entonces, para ellos hay una complementación, incluso cuando le realizan un conjunto de funciones dentro de María Leonza y ellos necesitan, digamos, lavar sus pecados, normalmente el banco y el espíritu que guía, el medium que guía ese portal, los manda a ellos a confesarse y a comulgar en la propia Iglesia Católica.